Gracias por la presentación. También, en mi caso, quería agradecerle a Abby, tanto por el apoyo con estas charlas como por la libertad para poder variar los contenidos y manejarnos sin condicionamientos. Perdón. Vamos a comenzar hablando de los algoritmos simplificados, las estrategias que tenemos hoy en día para poder llegar a la eliminación. Pero vamos a comenzar por lo más básico. Las hepatitis virales han sido siempre catalogadas como un problema de salud mundial, pero tal vez sin tanto peso como se tenía otras enfermedades transmisibles como la tuberculosis, HIV y malaria. Pero, por ejemplo, la proyección que hace Forman para el año 2040 habla de que las muertes atribuibles a hepatitis virales van a duplicar la suma total de todas las muertes atribuibles a tuberculosis, HIV y malaria. Eso habla de la magnitud del problema que tenemos a nivel mundial. Si bien tiene una distribución variable a lo largo del mundo y según el Ministerio de Salud nosotros tenemos una prevalencia de 0,5% que si lo llevamos a los datos del último censo estimamos unas 229.000 personas infectadas en Argentina. Es un problema que nos representa hoy en día aunque la prevalencia sea baja. Los datos del Ministerio de Salud hablan que en el pico de tasas reportadas por cada 100.000 habitantes se tuvo en el año 2015 con una tasa de 1,59 casos y probablemente ese pico tuvo que ver con que fue el año donde aparecieron los nuevos tratamientos, donde hubo mucha más difusión y búsqueda de pacientes. A partir del año 2015 los números siempre fueron superiores a los previos, siempre se reportaron más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, salvo en el año 2020 con una baja probablemente atribuida a la pandemia. Particularmente nuestra epidemiología, si bien la historia de la hepatitis C nos mostró que los pacientes con más factores de riesgo era la generación de los baby boomers, en nuestro medio la mayor prevalencia de reportes se ven en la generación que tiene entre 40 y 60 años. Probablemente eso también tenga que ver con el mayor contacto con salud y la mayor tasa ahora que se va aumentando la tasa de diagnóstico. Hoy hablaron de una enfermedad que recién ahora tiene unos criterios diagnósticos cuando hablaron de la enfermedad por IG4. La historia de la hepatitis C en realidad también es una historia corta y reciente que recién se pudo identificar en el año 89. La primera historia de los tratamientos tenían tratamientos de la era del interferón que generaban a veces más frustraciones que satisfacciones. Recién en el año 2011 aparecieron los primeros antivirales de acción directa que se usaban asociados al interferón ribavirina con todas las complicaciones que eso acarreaba. Y recién a partir del 2013 y 2014 comenzaron los antivirales con los que hoy estamos más familiarizados, para ya en la última era poder hablar de los tratamientos pangenotípicos. En paralelo al desarrollo de todos estos tratamientos fue que la mejoría de la respuesta que fuimos teniendo con los pacientes se fue acrecentando rápidamente. Ya en el año 2015 pudieron publicar que la tasa de respuesta se acercaba a un 100%, y esto continuó con que en el año 2020 el Premio Nobel de Medicina fue para quienes fueron los descubridores los que pudieron identificar el virus de la hepatitis C y mostrar los métodos para poder aumentar el diagnóstico. Si vemos hasta acá, podemos decir que la charla de hepatitis C ya terminó y está todo resuelto. Números cercanos al 100%, un premio Nobel por haberlos tratado y por haberlos diagnosticados, pero no. La realidad en Argentina es que se estima que del 100% de pacientes que tienen hepatitis C, solo conocemos al 50%. De estos, solo la mitad se han hecho los test para poder confirmar la presencia de viremia y de estos hemos tratado menos del 5%. Eso quiere decir que las cosas por las que tenemos que trabajar es poder aumentar la detección para poder diagnosticar al 100% de los pacientes, poder simplificar el diagnóstico para no seguir perdiendo a este porcentaje de pacientes que han hecho a partir de este primer test de anti-C, que no han podido llegar o a completar su carga viral o a llegar a un tratamiento, y por el otro lado poder garantizarle el acceso al tratamiento a todos estos pacientes que queremos diagnosticar. Pasando a qué es lo que podemos empezar a hacer, tenemos que aumentar la detección. Hoy en día ya es una recomendación a nivel mundial que toda población adulta debe tener screening al menos una vez en la vida. Históricamente se recomendaban las poblaciones de riesgo. Hoy esta recomendación está ampliada hacia toda la población adulta asintomática al menos una vez en la vida.
Es mandatorio en los pacientes que tienen factores de riesgo y en estos se debería repetir anualmente. Y particularmente una de las novedades dentro de las recomendaciones argentinas es que este año se incluyó la recomendación para el screening en embarazadas. ¿Por qué haríamos screening a toda la población? Si volvemos a los criterios de Fram y Carson, que hablaban de cuáles eran las enfermedades que son pasibles de screening, esta los cumple, ya que es una enfermedad que en la mayoría de los casos es asintomática. Tenemos pruebas diagnósticas que tienen una sensibilidad y una especificidad aceptable, lo que las hace eficaces y efectivas. Contamos con tratamientos que son seguros y eficaces, y poder tratarlos en etapas asintomáticas y tempranas nos permite evitar la progresión de la enfermedad a la vez de poder reducir la transmisión. Las herramientas que tenemos hoy en día con más acceso en los laboratorios son los ELISAs de tercera generación, que tienen una sensibilidad del 97% para detectar anticuerpos. Además de esto, contamos con test rápidos tanto en saliva o en sangre capilar que nos permiten en 20-30 minutos poder tener resultados y pueden no realizarse en el medio hospitalario. Ante estas dos situaciones lo que podemos tener es un resultado positivo, que el estudio debería continuarse con la determinación de una carga viral para poder chequear la circulación del virus, y en el caso de que sea negativo podríamos suspender ahí el continuar, salvo que estemos pensando en que es un paciente que puede estar cursando una hepatitis aguda, un paciente inmunosuprimido con una exposición de riesgo reciente, en los que podríamos hacer una carga viral a pesar de que el resultado sea negativo. Continuando con las estrategias que podemos utilizar, lo otro que podemos realizar es simplificar el diagnóstico. Esto sería más o menos el esquema tradicional de atención, en el que a partir de la solicitud de los anticuerpos para hepatitis C en una consulta, ya sea con el especialista o con el médico de cabecera, el paciente concurre a una segunda consulta para la extracción de sangre, una tercera consulta en la que lleva esos resultados de los anticuerpos, que al ser positivos se solicita la PCR, por lo que el paciente concurre una cuarta vez al laboratorio y una quinta que nos trae los resultados. Esto que parecen 5 pasos, en la vida real sabemos que nos lleva mucho más, porque cada una de estas atenciones implican órdenes que se vencen, requieren autorizaciones, requieren turnos que se pierden. Cada una de estas instancias implica ausentismo laboral en muchos casos. Entonces, muchas veces el medio es hostil, pero también los pacientes a veces eligen espaciarlo y distanciarlo un poco más, porque si un paciente le va a decir en su trabajo que va a faltar 5 veces en un mes para una consulta, probablemente no les caiga muy bien en su trabajo. Hay muchas estrategias que se han sugerido con el objetivo de disminuir el número de visitas y el tiempo, desde poder simplificar, a partir de un test rápido, poder realizar directamente ahí la extracción de sangre para poder continuar con la PCR, test de gota seca en los que permite trasladar la muestra de forma segura, realizarlo no necesariamente en un laboratorio, y poder realizar tanto los anticuerpos como PCR, y la innovación, digamos, la forma más rápida, que habla de los puntos de cuidado en los que el test rápido se continúa directamente con la prueba de PCR y la entrega de tratamiento. Esto nos lleva a que la simplificación la podemos abordar desde distintos lados, tanto desde la confirmación de la viremia como de los exámenes complementarios que vamos a necesitar para poder arribar al diagnóstico, y particularmente la evaluación de fibrosis. Una de las experiencias con la que hemos participado y que nos ha traído más satisfacciones tiene que ver con el test rápido. La doctora Alonso va a comentar la experiencia, ya que hemos participado junto en la prueba piloto del Ministerio de Salud para el test reflejo, así que eso lo van a comentar después. Pero vamos a ahondar un poquito más en cómo simplificar el diagnóstico. Después de la era de los tratamientos con interferón, todos recordamos que el paciente requería un montón de evaluaciones previas a poder iniciar el tratamiento, desde función tiroidea, evaluación oftalmológica, neumonológica. Hoy en día podemos simplificarlo en que un paciente, para iniciar el tratamiento, va a necesitar la confirmación por PCR, ya sea cualitativa o cuantitativa. Y el genotipo hoy en día se podría poner en duda. Como vamos a ver más adelante, los tratamientos que hoy tenemos disponibles son pangenotípicos, y en pacientes que no han sido tratados previamente podríamos hasta prescindir de la genotipificación.
Estas determinaciones pueden haber sido realizadas una vez en la vida y no es necesario repetirlas previo al inicio del tratamiento en los pacientes que no han sido tratados. Otras de las determinaciones que se recomienda que tengan los pacientes es el screening de HIV y hepatitis B, porque nos van a modificar también las condiciones del tratamiento. Un laboratorio general en el que tenemos que incluir hemograma con plaquetas, hepatograma, las pruebas de función hepática y de filtrado glomerular, dentro de los 6 meses en pacientes generales, dentro de los 3 meses previos en los pacientes con cirrosis, previo al inicio, un test de embarazo en los pacientes susceptibles a estarlo. Es clave poder chequear las interacciones con las drogas. Tenemos aplicaciones como la de Liverpool que son accesibles para hacer online y poder chequear las interacciones, y la fibrosis hepática. ¿Por qué vamos a evaluar la fibrosis hepática? Porque es el factor pronóstico más importante. Con esto lo que nos permite es poder dividir a los pacientes en 2 grupos. Quienes tienen fibrosis avanzada, que serían F3 y F4, y quienes no lo tienen. ¿Sí? Después, a los fines del tratamiento no sería necesario los grados intermedios de fibrosis. Tenemos distintos métodos, tenemos métodos biológicos y accesibles como el APRI y el FIB4, tenemos métodos no invasivos en el que el FibroScan es el más habitual. El método gold estándar sigue siendo la biopsia hepática. ¿Cuál sería el que vamos a utilizar? La sugerencia es utilizar nuestro mejor recurso, es no demorar en la evaluación de fibrosis si no tenemos claras sospechas de una fibrosis avanzada y que no sea congruente con los resultados de los estudios. Hoy en día tenemos pruebas que con el mismo laboratorio que habíamos visto antes podemos utilizar con estos calculadores que son online. Por ejemplo, el FIB4 nos puede decir que con un valor de corte de 3.25 nos da nos podemos orientarnos hacia una fibrosis avanzada, lo mismo que el APRI, con un valor de corte de 1.5 podemos estar considerando un paciente con fibrosis avanzada. Estas dos herramientas son muy útiles para poder acortar los pasos para el inicio del tratamiento de forma precoz sin perder tiempo. Esto no quiere decir que el paciente no deba continuar siendo estudiado, ¿sí? Si tenemos pruebas que nos hacen sospechar fibrosis avanzada, consideramos al paciente con fibrosis avanzada a la hora de elegir el tratamiento, pero luego podemos continuar la profundización del estudio para confirmarla o al contrario. Y siguiendo con las herramientas que tenemos para mejorar la cascada de atención, el acceso al tratamiento es clave porque si no tenemos acceso al tratamiento, haber diagnosticado más pacientes y haber podido arribar a la estadificación de fibrosis no le va a ayudar al paciente. Desde que aparecieron los antivirales de acción directa, originalmente el tratamiento estaba restringido para los pacientes con enfermedad más avanzada, pero a medida que fue avanzando el tiempo, en el año 2017 ya se publicó el acceso universal. Eso fue fácil en el ámbito público, no fue fácil en el ámbito privado, y a partir del año 2020 ya el acceso universal en teoría está garantizado también en el ámbito privado. Las guías con las que contamos en Argentina, que son las de la Sociedad Argentina de Hepatología y el Ministerio, ambas recomiendan el tratamiento universal. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Lograr una respuesta viral sostenida, porque esto equivale a la curación en más del 99% de los pacientes. ¿Cómo decimos que un paciente está curado? Cuando tiene una carga viral no detectable realizada por lo menos a las 12 semanas luego de haber finalizado el tratamiento. Ya no es necesario repetir las cargas virales más allá de este periodo. ¿Cuál es el objetivo? Evitar la progresión de la cirrosis, en el caso de que ya tengan cirrosis, evitar el riesgo de descompensación y de hepatocarcinoma, así como también disminuir la mortalidad asociada tanto de causa hepática como de causa extrahepática y disminuir las manifestaciones extrahepáticas. ¿A quién vamos a tratar? A todos los pacientes. La priorización de tratamiento no tiene que ver con el grado de fibrosis ni el grado de enfermedad hepática. Los únicos pacientes que exceden esta regla son quienes tienen una corta expectativa de vida, que no puede ser remediada por el tratamiento de la hepatitis C, trasplante hepática u otra terapia directa. La indicación de tratamiento temprano está antes del desarrollo de enfermedad avanzada u otras complicaciones asociadas a la hepatitis C, también es la recomendación.
Y eso tiene que ver con que la respuesta viral sostenida aumenta la sobrevida, reduce la transmisión, pero fundamentalmente mejora la calidad de vida de los pacientes, mejora la productividad laboral y tiene también beneficios extrahepáticos como las otras comorbilidades asociadas, tanto en diabetes mellitus, insulinoresistencia, enfermedad renal, cardiovascular y linfoma, entre otros. Este es el cuadro publicado en la guía del Ministerio de Salud en el año 2021. Como vemos, de los tratamientos disponibles, son todos con administración oral, con un muy buen perfil de efectos adversos. Como vemos, los efectos adversos con los que contamos son leves. Y aún así, aunque esto esté publicado en el año 2021, ya está desactualizado, porque hoy en día este primer esquema ya no está disponible, lo que hace que hoy en día contemos con estos 3 esquemas, siendo el tercer esquema recomendable para los pacientes fallados a un primer tratamiento, no se utilizan en primera instancia. Por lo tanto, ¿cuáles serían las indicaciones al tratamiento? La indicación es ofrecer un tratamiento sin demora a todas las pacientes que tengamos confirmada una viremia por hepatitis C, incluyendo los pacientes que no han tenido tratamiento previo, los que han fallado a tratamientos previos, ya que hoy tenemos con qué esquemas para tratar los pacientes fallados, los pacientes reinfectados también, y los que tienen una infección recientemente adquirida o crónica. Se deben evaluar en centros especializados, en conjunto con centros de trasplante hepático, aquellos que tienen cirrosis descompensada o que es una persona con hepatitis C en post-trasplante hepático, y como vimos antes, no vamos a ofrecer tratamiento a los que tienen una corta expectativa de vida. Una de las herramientas que tenemos para poder aumentar el tratamiento es la estrategia de ofrecer un tratamiento simplificado. Ofrecer un tratamiento simplificado nos permite la descentralización de la atención, ya que no es necesario que el paciente se traslade a un centro especializado en los pacientes que son pasibles de un tratamiento simplificado. Mejora el acceso, ya que disminuye el número de pasos requeridos para poder acceder al tratamiento, aumenta el número de pacientes tratados y, como dijimos, es una estrategia recomendable para pacientes seleccionados. La guía de la Sociedad Argentina de Hepatología nos recomienda dividir a los pacientes candidatos a un tratamiento simplificado en 2 grupos, pacientes no cirróticos y pacientes cirróticos. Los pacientes no cirróticos elegibles serían aquellos que tengan una hepatitis C crónica, cualquier genotipo, no es necesario estar genotipificado, que no tengan cirrosis y que no tengan tratamientos previos. Serían no elegibles quienes tienen coinfección asociada a HIV, hepatitis C, quienes estén cursando un embarazo actual, que tengan sospecha o diagnóstico de hepatocarcinoma o que hayan sido trasplantados. En este caso, la opción de tratamiento simplificado puede ser cualquiera de estos 2 esquemas, tanto por 8 como por 12 semanas. En el caso de que sean pacientes cirróticos, los criterios de elegibilidad se agrega que sean pacientes con función hepática preservada, un Child-Pugh A, y que no hayan tenido, lo que nos hace no elegibles es que hayan tenido una descompensación, ya sea Child-Pugh B o C, actual o previa. En cualquiera de estos casos también se agrega el hecho de que sea un paciente con enfermedad renal crónica terminal. Para cualquiera de estos pacientes, los esquemas simplificados sugeridos también son los mismos que antes, con la salvedad de que el segundo esquema, en teoría, requeriría la evaluación de la resistencia a NS5A. Para cualquiera de estos pacientes, si bien tenemos la opción en cirrosis compensada del tratamiento simplificado, ninguno tiene indicación de suspender el screening de hepatocarcinoma y eventualmente el screening de varices esofágicas si el paciente tiene indicación. Con esto lo que pudimos ver es cómo abordar estos 3 focos para aumentar la detección, simplificar el diagnóstico y garantizar el acceso al tratamiento. Pero si volvemos a mirar la cascada, sabemos que en el medio hubo la mitad de los pacientes por lo menos que los hemos perdido en el seguimiento. Entonces, otra de las estrategias para poder mejorar esta cascada de atención es poder buscar a todos estos pacientes que habíamos perdido en el camino. La estrategia de la ALE fue comenzar un trabajo de revinculación que se hizo en toda Latinoamérica. Se incluyeron 13 países de Latinoamérica con un total de 9.000 pacientes que
se pudo ver que prácticamente la mitad no estaban en seguimiento médico. De quienes estaban en seguimiento médico, lo que se pudo ver es que de esa mitad había un 20% que estaba en condiciones de recibir tratamiento y de quienes no estaban en seguimiento se pudo contactar a un 40%. De estos pacientes, que eran alrededor de 1.000 pacientes con hepatitis C crónica, se pudo ver que había cerca de 1.000 que eran candidatos a ser tratados. Por lo tanto, si unimos todos estos grupos que potencialmente pueden ser tratados, nos encontramos casi con 2.000 pacientes, que es más del 20% de todo este grupo que se incluyó, de pacientes que en su momento habían sido diagnosticados y sin embargo no habían sido tratados de forma eficaz. Participando del trabajo de Ale, pero aplicando nuestro propio algoritmo, incluyendo la estrategia del test reflejo poniendo nuestra particularidad, nosotros tuvimos nuestra propia experiencia en la que la publicación del equipo durante este año, hoy en día ya los números son un poquito mayores todavía. En la publicación que hicimos lo que se pudo ver es que pudimos contactar a la mitad de los pacientes que habían perdido el seguimiento. De estos había un 11% que habían fallecido, había un 4,5% que no deseaba seguimiento o a pesar de que contactamos una cita no concurrieron. Y nos encontramos con un 11% de pacientes tratables, lo que fue casi un cuarto de todos los pacientes que habíamos contactado. Con esto lo que se pudo ver es que esta es una estrategia que es accesible, que es económica, que es fácil. Probablemente la principal dificultad que nosotros tuvimos tuvo que ver con la capacidad de contacto por el empadronamiento. Había pacientes que tenían números de teléfono que ya no existían, era una época en la que no teníamos contacto por mail. Pero los pacientes que pudimos contactar y que pudieron participar de esto tuvieron una experiencia muy gratificante porque eran pacientes que traían la historia de la frustración de haber intentado ser tratados y por muchas veces trabas burocráticas, tanto desde la hora social para completar los estudios como para acceder al tratamiento, no lo habían logrado. Subanalizando nuestra población, esto sí ya es con los números actuales, nos llamó la atención que hasta un 20% de los pacientes tenían asociado un consumo problemático de alcohol. Y también había un 20% de pacientes que no estuvieron interesados en realizar seguimiento, no acudieron a los controles posteriores o a la cita de revinculación. Esto nos habla del maltrato, tal vez, que han recibido muchos de los pacientes a lo largo de la historia de los tratamientos, pacientes cansados con experiencias previas con interferón que se habían quedado con un mal recuerdo. Y esto habla también de que probablemente si seguimos planteando atender a los pacientes de la misma forma con los que habíamos perdido a la mitad, vamos a seguir perdiendo a la mitad, a pesar de que hoy en día muchas de las trabas estén resueltas. Entonces esto a nosotros nos hizo pensar en poder replantear la estrategia de atención. Históricamente en nuestro servicio los pacientes tenían un sistema de atención sin turno. Para nosotros creíamos que era como tal vez la mejor opción, decirle a los pacientes los martes y jueves son días de hepatitis y pueden venir sin demora de turnos. Y aún así perdimos también a la mitad de los pacientes, de la misma forma que en los otros países vimos que con otros esquemas de atención lo habían perdido. Por lo tanto, tal vez una de las primeras cosas que aprendimos después de esta experiencia es a replantearnos el cómo seguir atendiéndolos para poder mejorar ese gap. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Como dijimos, la hepatitis C es una enfermedad silente que en nuestro país tiene una prevalencia baja del 0,5% y tenemos este gap importante de que la mitad no saben su diagnóstico. Es una enfermedad que es potencialmente grave, que no solamente genera enfermedad a nivel hepático, sino que es una enfermedad sistémica y que en el último tiempo el diagnóstico, el monitoreo y el tratamiento es cada vez más sencillo. El tratamiento es universal no solo en los papeles, sino también en la vida real está siendo más accesible el tratamiento para todos los pacientes, tengan la cobertura que tengan. Las 3 herramientas para que podamos mejorar la atención y el pronóstico de estos pacientes es poder realizar el screening universal que está recomendado en nuestro país y en las guías internacionales a todos los pacientes mayores de 18 años. En ese caso, tal vez es parte nuestra poder ir comentando y poder ir
haciendo que el resto de colegas también lo sepan. Probablemente para nosotros es una obviedad y ninguno de nosotros dudaría, los que hacemos hígado, en pedir un anti-C. Probablemente tal vez acá el mayor desafío sea que el resto de la comunidad médica pueda empezar a incluirlo dentro de sus controles de rutina. La simplificación del diagnóstico, que como lo mostramos, hoy en día contamos con las herramientas para poder simplificarlo, y el acceso al tratamiento para que las dos estrategias anteriores tengan sentido. Esto es como para que repasemos cuál sería el algoritmo simplificado. La prueba de tamizaje van a ser los anticuerpos de hepatitis C, que en el caso de ser positiva ya podemos estar hablando de una infección activa, que en el caso de ser negativa vamos a retestearlo si estamos pensando en una exposición de riesgo reciente en pacientes inmunosuprimidos, o en el caso de ser una infección aguda de etiología no aclarada. Esto va a continuar con una evaluación inicial, con examen físico, antecedentes, el resto de marcadores virales, principalmente hepatitis B y HIV, ya que condicionan la respuesta al tratamiento. Las pruebas de laboratorio, como habíamos visto antes, son el laboratorio mínimo que necesitamos para empezar a tratar un paciente. Ya hoy es un laboratorio básico. Una ecografía buscando signos de hepatopatía crónica o buscando lesiones ocupantes que también nos pueden cambiar el algoritmo del paciente. Y la evaluación de fibrosis. Para esto, las herramientas más accesibles que tenemos en el mismo consultorio y en la misma consulta en la que estamos evaluando el laboratorio son estas pruebas serológicas, el cálculo de APRI o de FIB4. Y en el caso de que contemos con todo esto, podemos acceder al tratamiento del paciente con cualquiera de los dos esquemas simplificados con los que contamos. En el caso de que a las 12 o 24 semanas de haber finalizado el tratamiento tengamos una carga viral negativa, podemos decir que el paciente está curado. Algunas de las salvedades para este algoritmo es considerar a los pacientes elegibles y no elegibles, como habíamos visto antes, de acuerdo al grupo de fibrosis avanzada o de acuerdo al grupo de no fibrosis. Y la otra salvedad es que los pacientes, si bien podemos decir que estén curados del virus, los pacientes que tenían fibrosis avanzada no están exentos de necesitar continuar con los screening de hepatocarcinoma principalmente y de varices esofágicas de acuerdo a las recomendaciones, por ejemplo, en el último Baveno, que las adecúa de acuerdo a los valores del FibroScan. Así que eso es todo. Muchas gracias.